2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Le habla el profesor Andrés Antonio Suárez Cuellar. Hoy trabajaremos el tema 7, régimen económico y social del gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre para el quinto de secundaria. Acompáñenme en esta clase. Régimen económico y social del gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre. Iniciamos la práctica. Aún pediré otro premio a la nación entera y a sus administradores, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar entre todos los peligros la independencia de Bolivia y de preferir todas las desgracias y la muerte misma de sus hijos antes de perder la soberanía de la república que proclamaron sus pueblos. ¿Qué pensamos acerca de ese pensamiento, estimado estudiante? Iniciamos la práctica. Con la ayuda de tu profesor, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que el Mariscal Antonio José de Sucre gobernó muy poco tiempo nuestro país? ¿Qué conoces acerca de las causas que promovieron la salida del Mariscal Sucre de nuestro país? Esas preguntas vas a resolver en tu clase con el apoyo de tu profesor y de tus compañeros. Vamos a hablar. Durante el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre se consolidó la primera constitución política del Estado enviada por el libertador Simón Bolívar. Esta primera constitución política del Estado adoptó la doctrina del republicanismo constitucional, un sistema de gobierno basado en la representatividad indirecta, un Estado republicano unitario, la independencia de cualquier tipo de nación, la organización territorial en departamentos, provincias y cantones. En cuanto a la doctrina del republicanismo institucional, se plantearon 4 poderes que manejarían el Estado: un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y un poder electoral. Entonces esas fueron las bases de la primera constitución enviada por el libertador Simón Bolívar y ejecutada durante el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre. En cuanto a la administración territorial, durante el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre se creó el departamento de Oruro bajo ley del 5 de septiembre de 1826. Este departamento también incorporaba las provincias de Oruro, Paria y Carangas. Se desarrolló una política de vinculación territorial entre Cochabamba y Mojos. Asimismo, se tomó en cuenta la solicitud en muchas ocasiones del territorio de Tarija de pertenecer a la nueva nación, expresada en diferentes cabildos, y que luego fue viabilizada en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Régimen económico y social. Sin lugar a duda, fue uno de los principales problemas que tuvo el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, ya que al asumir la presidencia, Bolivia se encontraba en una profunda crisis económica, producto de la contracción de la economía de La Plata. Es decir, para ello tuvo que ordenar una serie de medidas que permitirían captar ingresos económicos para el Estado. De esta manera, desarrolló el censo y empadronamiento. Planteó un régimen de contribución directa donde todos los integrantes de la sociedad boliviana deberían contribuir con los impuestos al Estado boliviano. ¿Qué significó esto, Que esta ley de cobro de impuestos fue rechazada rotundamente por el sector oligárquico que tenía Bolivia, el sector privilegiado, el cual estaba encabezado por Casimiro Olañeta, que más adelante fueron uno de los grupos que conspiraron contra el Gran Mariscal de Ayacucho. Además de ello, tuvo que restablecer el tributo indigenal y confiscó los bienes de la iglesia, es decir, sus tierras y algunos templos, para darle uso tanto a la agricultura como también para la educación en cuanto a los templos de la orden eclesiástica. Golpe de Estado al gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre. Sin lugar a duda, el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre tuvo enemigos internos y externos. A nivel interno tuvo a la élite criolla que quería mantener sus privilegios y que, encabezada por Casimiro Olañeta, conspiraron de manera sistemática hasta lograr derrocar al Gran Mariscal. De igual manera se tuvieron enemigos externos como el Perú y la Argentina, El Perú, que intentaba anexar territorios de nuestra querida Bolivia, y la Argentina, que tenía intereses mezquinos con respecto a desarrollo económico y social de nuestro Estado al mando del Mariscal Antonio José de Sucre. En este sentido, vamos a hablar de 3 elementos que contribuyeron a la caída del Mariscal Sucre. El motín del 18 de abril de 1828 es uno. Este motín intentó acabar con la vida del Mariscal Antonio José de Sucre.
José Miguel Lanza, el gran héroe de la Republiqueta de Ayupaya, el único patriota que participó en la independencia de Bolivia en 1825, luchó de manera fiel a favor del mariscal Antonio José de Sucre. El costo de esta lucha de José Miguel Lanza fue la pérdida de la vida de este gran héroe. Sucre quedó herido del brazo y se vio obligado a renunciar al cargo de presidente de Bolivia. Este motín del 18 de abril contó con el apoyo de un mínimo del ejército colombiano que decidió traicionar al mariscal Antonio José de Sucre. La conspiración fue organizada, dirigida, y desarrollada por Casimiro Alañeta, el mismo Casimiro Alañeta que lo había encontrado al mariscal Antonio José de Sucre y que le había sugerido crear nuestro Estado boliviano. El apoyo externo estuvo encabezado por Agustín Gamarra, el peruano que intentó en varias ocasiones invadir Bolivia y que una de estas fue el ataque al gran mariscal Antonio José de Sucre, que conllevó a su renuncia más adelante. El Tratado de Ipiquiza. Con este tratado, firmado el 7 de julio de 1828, se planteó la renuncia definitiva a la presidencia de Bolivia por parte del mariscal Antonio José de Sucre, la evacuación inmediata del ejército colombiano del territorio nacional. Además de esto, se comprometió a realizar una redacción de una nueva constitución política del Estado. Después de la firma del tratado, se produjo la retirada del ejército boliviano que había invadido, a cargo de Agustín Gamarra, para ser contundentes en el golpe de Estado consumado con respecto al mariscal Ayacucho. Se dio el paso libre para que el ejército colombiano abandonara el Estado de manera inmediata. La renuncia a la presidencia del gran mariscal Antonio José de Sucre llegó a su etapa final, donde nuestro gran fundador de nuestro Estado tuvo que abandonar el país herido tanto en el brazo como en el corazón por la traición que le hicieron los mismos criollos que lo habían traído para apoyar la independencia del Estado boliviano. En esta etapa del gobierno del mariscal Antonio José de Sucre también tuvimos personas muy destacadas como el señor Simón Rodríguez, aquel profesor del gran libertador Simón Bolívar, que se convirtió en uno de los principales íconos de la educación boliviana en su primera etapa. Simón Rodríguez, que planteaba una educación popular, una escuela taller, tanto en la área urbana y rural. Él planteaba la participación igualitaria de varones y mujeres en el proceso de enseñanza-aprendizaje y planteaba que la educación debería tener bases productivas, debería ser crítica y debería ser igualitaria para transformar una sociedad. Catalogado por las élites como una persona fuera de la razón, Simón Rodríguez podemos decir que es un baluarte para la educación actual de toda Latinoamérica. Nos dice así este señor: la instrucción social para hacer a una nación prudente, la instrucción corporal para hacerla fuerte, la instrucción técnica para hacerla experta y la instrucción científica para hacerla pensadora. Ese es el método de Simón Rodríguez, el cual estuvo en el periodo de Antonio José de Sucre como ministro de Educación en el Estado boliviano. Una educación liberadora, descolonizadora, crítica, productiva. Eso es lo que planteaba el señor maestro Simón Rodríguez, aquel gran maestro que inspiró a nuestro libertador en el proceso de independencia de Hispanoamérica. Realizamos la valoración. Relacionando la carta que deja Sucre al abandonar el Estado boliviano, analizamos el pensamiento que está expresado en nuestras monedas. La unión es la fuerza, Estado plurinacional de Bolivia. ¿De qué manera el mensaje que muestra la moneda nacional se relaciona con el contenido estudiado? Con la ayuda de tu profesor y con el diálogo de tus compañeros, responde esta pregunta. Es hora de producir. Con la guía de tu maestro, elabora un mapa conceptual que describa el tema estudiado. Realiza una explicación del contenido estudiado a algún familiar y rescatamos su opinión para compartirla en la clase. Esa es la tarea que vamos a realizar con respecto al tema 7, régimen económico y social del mariscal Antonio José de Sucre. Aquel régimen que buscó mejorar la situación económica, política, social, la inclusión en el Estado boliviano. Espero que te hubiera gustado la explicación del tema número 10. Te pido por favor que compartas con tus padres, con tus compañeros, con tus profesores el contenido desarrollado. Hasta una próxima oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización,
por una vida libre de violencia contra las mujeres.